El salón de bodas brillaba bajo arañas de cristal. Sus reflejos danzaban sobre las paredes doradas, los invitados murmuraban con admiración, el aire estaba cargado de dinero, poder y el perfume de rosas importadas. Aquella noche debía ser la más feliz en la vida de Emily Carter. Tenía solo 27 años. Estaba embarazada de su primer hijo, frente al espejo dorado de la suite nupcial. Ajustaba el velo de encaje que su difunta madre siempre soñó que llevaría, sus manos temblaban, no por nervios, sino por agotamiento. Llevar en su vientre al hijo de Adrian Blackwell había drenado su cuerpo, pero su corazón estaba lleno de esperanza. Creía que estaba a punto de casarse con el hombre que le había prometido un para siempre, el destino. Sin embargo, tenía otros planes. Minutos antes de caminar hacia el altar, Emily buscó su teléfono sobre el tocador, pero se quedó helada. Desde la puerta entreabierta llegó la voz de Adrian. Era dura, arrogante, sus palabras, cargadas de verdad, le atravesaron el pecho como una cuchilla. Es perfecta para el negocio, murmuraba al teléfono. Cuando la ceremonia termine, las viejas conexiones de su padre serán mías. Después, Emily no será más que un trofeo embarazado. Vanessa sabe cuál es su lugar. Ella siempre estará primero. El aire se le escapó de los pulmones. Las rodillas casi no la sostuvieron. Con una mano temblorosa protegió su vientre, como si quisiera cubrir a su hijo del veneno que se filtraba en su corazón. Su prometido, el millonario en quien confiaba, no le estaba casando por amor, era un negocio, y lo peor, confesaba que otra mujer, Vanessa, era la dueña de su verdadera afecto. La risa que siguió a esas palabras retumbó como un trueno en sus oídos. Afuera, los invitados aplaudían, ignorando que la novia se estaba asfixiando detrás de un cortinaje de terciopelo. Su sueño de niña se rompió en una sola llamada. El hombre que le susurraba promesas en noches de insomnio, el que besaba su frente mientras ella luchaba contra las náuseas, no era más que un mentiroso. Emily mordió su labio hasta saborear sangre, reprimió los sollozos que amenazaban delatarla. Ese era su día de bodas, cientos de cámaras aguardaban su sonrisa, no sus lágrimas, y sin embargo, la traición era tan profunda que apenas podía respirar. Imágenes de Adrian tomándole la mano en las citas médicas cruzaron por su mente. Recordó la noche en que él le susurró: nuestro hijo crecerá rodeado de amor. Qué cruel sonaban ahora aquellas palabras. Retrocedió tambaleante, derribó un ramo de rosas blancas. Los pétalos se esparcieron por el mármol como pedazos rotos de su corazón. Quiso gritar, quiso arrancarse el vestido, correr lejos, pero su cuerpo no respondió. Estaba paralizada entre la rabia y la desesperación. Entonces, otro sonido cortó el silencio, el clic sutil de unos tacones. Desde el pasillo llegó una risa femenina, suave, confiada, íntima. Vanessa, ella estaba allí, a unos pasos. Entrando en el espacio sagrado que debía pertenecer solo a la novia, el pulso de Emily se desbocó. La traición no era un rumor, no era una sospecha, era real. Revelándose minutos antes de los votos, su hijo se movió en su vientre, como si percibiera su angustia. Las lágrimas nublaron su visión, pero detrás de ellas ardía algo nuevo, fuego. La muchacha que creyó en cuentos de hadas murió en ese instante. En su lugar se alzó una mujer que ya no guardaría silencio, y cuando la orquesta comenzó a tocar la marcha nupcial, Emily enjugó sus lágrimas, se irguió, y se susurró: todos recordarán esta noche. Pero no por lo que Adrian planeó. Emily Carter nunca pidió una vida de lujos. Nació en un suburbio tranquilo de Filadelfia, creció en una pequeña casa de ladrillo. Su madre hacía turnos dobles como enfermera. Su padre reparaba coches en el garaje para mantener la mesa llena. Emily no fue criada entre sábanas de seda ni coches elegantes, fue criada con amor, con sacrificio, y con la creencia de que la bondad valía más que la riqueza. Su infancia estuvo hecha de vestidos de segunda mano, de bibliotecas públicas, del calor de vecinos que la trataban como familia. Tenía talento para el arte y soñaba con ser diseñadora de eventos, alguien capaz de transformar salas vacías en espacios mágicos. Pero, cuando su madre murió de una enfermedad repentina, Emily dejó a un lado sus sueños para apoyar a su hermana menor. Con solo 19 años se convirtió en hermana y cuidadora a la vez. Trabajaba de mesera por las noches, mientras estudiaba diseño en un colegio comunitario. Era fuerte, pero callaba su dolor. Quienes la conocían notaban su sonrisa dulce, sin imaginar las tormentas que enfrentaba en silencio. Era de esas mujeres que recordaban cumpleaños, que llevaban sopa a los vecinos enfermos, que consolaban a desconocidos en una parada de autobús. Su generosidad hacía que la gente confiara en ella,
su inocencia. En cambio, la volvía vulnerable. Cuando conoció a Adrian Blackwell, creyó que al fin el destino la había recompensado. Él era magnético, seguro de sí, atento, la hacía sentir la persona más importante del mundo, la arrastró a una vida que nunca imaginó, galas deslumbrantes, cenas costosas, promesas de seguridad, por primera vez desde la infancia. Emily se permitió creer en cuentos de hadas. Cuando descubrió que estaba embarazada, lloró de alegría, soñó con un futuro lleno de cuentos para dormir, risas de bebé y desayunos en familia. Aunque las sonrisas de Adrien a veces se notaban distantes, ella se convenció de que era el estrés de su imperio. Llevó casi sola el peso del embarazo, pero nunca se quejó. Se repetía a sí misma que estaba construyendo una familia, la que siempre había soñado desde que perdió a su madre. Pero, a puertas cerradas, las grietas empezaron a mostrarse. La paciencia de Adrien se volvió frágil, se burlaba de sus antojos, despreciaba su ropa sencilla y exigía que se mostrara mejor en los eventos. Emily lo pasaba por alto, se convencía de que su amor seguía siendo real. Creía que, una vez llegada la boda, todo cambiaría. Él la vería, no solo como su prometida, sino como la madre de su hijo. Ella seguía dando, seguía sacrificando, seguía esperando. Con 5 meses de embarazo, trabajó sin descanso en los detalles de la boda, puso el corazón en diseñar la noche perfecta. No era solo para impresionar a los invitados, era su manera de mostrarle a Adrien que ella era digna de su mundo. Eligió rosas marfil en honor a su madre, velas doradas para dar calidez, y un cuarteto de cuerdas. Porque Adrien decía que los violines lo calmaban, cada detalle era una carta de amor. Pero Emily cargaba con otro peso, uno más pesado que el vestido de encaje que cubría sus hombros. Cargaba miedo, miedo de no ser suficiente, miedo de que las palabras filosas de Adrien ocultaran algo más oscuro, miedo de que el hijo en su vientre creciera en un hogar frío, como el que ella temía desde que perdió a su madre. Aún así, se aferraba a la esperanza. Cada noche, le susurraba a su bebé: papá nos ama, solo está cansado, todo será mejor después de la boda. Y así, en esa noche fatídica, Emily se encontraba en la suite nupcial, no como la prometida de un millonario, sino como una mujer que lo había dado todo por amor. Estaba vulnerable, con 5 meses de embarazo, rodeada de extraños cubiertos de diamantes. No sabía que, a minutos de caminar hacia el altar, el cuento de hadas que había construido se derrumbaría, porque Emily Carter, la muchacha que creía que el amor podía arreglarlo todo, estaba a punto de convertirse en la mujer que lo incendiaría todo. El Crystal Crown Hotel no era un lugar cualquiera, era la joya de Manhattan, un espacio donde los millonarios exhibían sus fortunas y los políticos susurraban secretos tras copas de champán. Aquella noche, su gran salón de baile se transformó en un palacio de oro y marfil. Cientos de velas parpadeaban en candelabros imponentes. Las llamas bailaban bajo un techo pintado con constelaciones. 1000 rosas blancas perfumaban el aire, mezclándose con el vino añejo y el mármol bruñido. Cada detalle gritaba riqueza, poder, control. Adrien Blackwell no había escatimado en nada. La lista de invitados parecía una edición de Forbes. Había directores ejecutivos, senadores, celebridades y socialites. Una orquesta en vivo tocaba cerca del escenario. Sus violines tejían una melodía inquietante, reflejo de la tensión que crecía tras bambalinas. Los fotógrafos cubrían la alfombra roja, capturando cada lentejuela y cada diamante. Para el mundo, esa era la boda del año. Para Emily, debía ser el inicio de un nuevo capítulo. Los invitados murmuraban mientras admiraban la extravagancia. Mira esas lámparas de araña, vienen de Venecia. Dicen que el pastel costó $50,000. Adrien sí que sabe presumir. Nadie sabía que la novia temblaba en el piso de arriba, con la sonrisa rota por una verdad que aún no podía confesar. El salón bullía de risas educadas, pero debajo, la ambición palpitaba como un animal vivo. Hombres en smoking cambiaban tarjetas entre bocados de caviar. Mujeres en vestidos brillantes comparaban diamantes como si fueran armas. Cada conversación llevaba un trasfondo: alianzas, inversiones, oportunidades. Aquella no era solo una boda, era una transacción envuelta en encaje y champán. Y en el centro estaba Adrien, alto, seguro, su smoking negro cortado a la perfección. Alzó su copa frente a un grupo de inversionistas. Su voz sonó suave, como seda. Esta noche es más que una unión, dijo con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Es la promesa de un legado. Los hombres rieron, lo aplaudieron en la espalda. Para ellos, Emily no era una novia,
Era una ficha de poder. Mientras tanto, Vanessa rondaba entre la multitud, vestía un traje carmesí que se ceñía a su figura. Sus labios rojos brillaban con la misma intensidad. Los invitados la confundían con una dama de honor, sin saber que era la mujer de la que Adrien susurraba en secreto. Su sonrisa era la de alguien convencida de haber ganado ya. Desde lo alto, Emily se ocultaba tras una cortina de terciopelo. Desde el balcón miraba el salón. Sus manos aferraban la baranda, el corazón golpeándole el pecho, mientras veía a Adrien encantar a la multitud. Él parecía el príncipe millonario, sonriente para las cámaras, estrechando manos, interpretando al novio perfecto, pero Emily ya conocía la verdad. Cada cumplido, cada brindis era una actuación. Apoyó la palma sobre su vientre y susurró a su hijo: esto no es amor, esto es teatro. La música subió, la voz del presentador retumbó por los altavoces: damas y caballeros, recibamos a nuestra novia. El público estalló en aplausos. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada donde Emily debía aparecer, pero ella no se movió. El velo temblaba entre sus manos. No luchaba solo contra el miedo, luchaba contra la furia. El salón aguardaba. La orquesta tocaba más fuerte, los murmullos crecían como fuego. Donde estaba la novia, el escenario estaba listo, los invitados se inquietaban. La sonrisa de Adrien empezaba a flaquear. Emily sabía que tenía solo unos instantes para decidir: entrar en la trampa de la traición, o dar un paso hacia el fuego y reescribir el final por sí misma. Y mientras la música alcanzaba su clímax, Emily tomó aire profundamente. Estaba lista para descender, no como la novia obediente que Adrien esperaba, sino como la tormenta que destrozaría su mundo perfecto. Adrien Blackwell había pasado toda su vida aprendiendo a usar máscaras. Para el público, era el joven prodigio millonario, el hombre que convertía inversiones arriesgadas en oro, el que sonreía en las portadas de revistas, el que apareció en la lista Forbes 30 Under 30 antes de cumplir 30 años. Para las mujeres que lo adoraban, era el caballero encantador, el que abría puertas de autos, susurraba dulces promesas y regalaba collares de diamantes. Pero bajo el brillo y el poder, Adrien era un depredador. Amaba dos cosas: el control y las apariencias. Emily había sido la ilusión perfecta, hermosa, inocente, embarazada, símbolos de pureza que suavizaban su reputación despiadada. La prensa lo devoraría, el magnate convertido en hombre de familia. A los inversionistas les encantaba la estabilidad, y nada mostraba estabilidad como una esposa radiante y un heredero en camino. Pero la verdadera pasión de Adrien estaba al otro lado del salón. Vestida de rojo, Vanessa Lowe había llegado a su vida hacía menos de un año como su ambiciosa asistente. Tenía 26, filosa como una navaja, con una sonrisa capaz de cortar el vidrio. Se abrió camino con uñas y dientes. No era ingenua como Emily, era astuta, hambrienta y dispuesta a ensuciarse las manos. Adrien admiraba eso. Donde Emily ofrecía devoción, Vanessa ofrecía fuego. Donde Emily sacrificaba, Vanessa exigía. Y Adrien amaba esa cacería. Le había prometido a Vanessa más que besos robados en limusinas. Cuando se firme el acuerdo con los Carter, le había susurrado al oído: tendrás todo, el dinero, la compañía, el mundo. Y ella le creyó. Tenía que hacerlo. Había entregado su reputación, su carrera, incluso su dignidad por estar con él. Aquella noche se mantenía erguida al borde del salón, copa en mano, mientras Emily se preparaba arriba. La ironía no se le escapaba. Era la amante en la boda del novio, vestida como reina, desafiando a cualquiera que osara cuestionar su presencia. Algunos invitados alzaron las cejas, pero callaron. Nadie quería ofender a Adrien Blackwell. Él mismo prosperaba en esa doble vida. Para Emily, era el prometido devoto, ensayando votos que no sentía. Para Vanessa, era el estratega, planeando un futuro sin la carga de una esposa a la que en secreto despreciaba. Jugaba a ambos papeles con facilidad, cambiaba de uno a otro como quien cambia de corbata, pero su arrogancia era su debilidad. Creía que Emily jamás descubriría la verdad, creía que nadie podía tocarlo, no con sus miles de millones, su influencia, su imagen cuidadosamente pulida. Esa confianza lo cegó ante la tormenta que ya se avecinaba. Mientras Adrien charlaba con políticos y directores, sus ojos volvían una y otra vez hacia Vanessa, una sonrisa sutil, una mirada prolongada, el roce de su mano contra la de ella cuando nadie miraba. Era un baile peligroso, y sin embargo, lo disfrutaba. Para él, la vida no se trataba de lealtad, se trataba de ganar. Y aún así, incluso rodeado de cámaras y aplausos,
Un destello de miedo brillaba en su pecho. No amor, nunca amor. Miedo, miedo a ser descubierto, miedo de que la máscara se cayera en el momento equivocado, miedo de que Emily, dulce y confiada Emily, fuera más lista de lo que él suponía. Vanessa se inclinó. Su voz era baja, pero afilada como una cuchilla. Ella nunca lo verá venir. Susurró. La sonrisa de Adrien se ensanchó. Le creyó, pero ninguno de los dos sabía que Emily ya lo había escuchado todo, y mientras Adrien alzaba su copa en un brindis por un futuro construido sobre mentiras, la novia en el piso de arriba se preparaba para destruir la ilusión que él creía intocable. La orquesta se elevó, las puertas del salón se abrieron con un gran estrépito, los invitados se inclinaron hacia adelante, las cámaras destellaban, listas para capturar la imagen perfecta de la boda de cuento de hadas del millonario, pero, en lugar de Emily avanzando con gracia hacia el altar, el silencio llenó la sala, un murmullo se esparció como fuego. ¿Dónde está la novia? La mandíbula de Adrien se tensó, pero lo disfrazó con una sonrisa, alzó la mano, pretendiendo que todo era parte del plan. Ella vendrá, aseguró a la multitud, pero los segundos se alargaron en minutos. El peso de la expectativa se hundía contra las paredes doradas, y entonces ocurrió. Por la entrada lateral apareció Vanessa. Lou, no oculta entre sombras como invitada discreta, no escondida como lo haría una amante, no. Caminó con audacia hasta el centro del salón, con su vestido carmesí, el mentón en alto, la sonrisa desafiante. Por un instante, nadie entendió lo que veía, pero pronto los susurros estallaron. No es esa la asistente de Adrien, se ve demasiado cómoda. Espera, ¿por qué está junto al novio? Adrien se congeló. Él no le había dicho que hiciera eso. Su plan era el control, la manipulación cuidadosa. Siempre a puertas cerradas. Pero Vanessa tenía su propia agenda. Se aferró a su brazo con una seguridad que sacudió a la multitud. Los fotógrafos jadearon. Las cámaras dispararon sin descanso. La imagen de Adrien Blackwell con otra mujer, en el día de su boda, correría más rápido que un incendio. Adrien, ronroneó Vanessa, lo bastante alto para que le escucharan los invitados cercanos. No me dijiste que esta noche sería tan hermosa. Su voz era dulce y cortante, como miel envenenada. El salón entero contuvo el aliento. La esposa de un senador se tapó la boca. Un rival de negocios sonrió con deleite. Cada invitado sintió el escándalo cerrarse como una soga. Adrien intentó recomponerse, rió con rigidez, le apartó la mano del brazo. Vanessa, ¿qué haces? Siseó entre dientes, pero los micrófonos cercanos captaron sus palabras. El eco se extendió por todo el salón. ¿Qué está pasando?, murmuró un invitado. ¿Por qué lo llama a Adrien con tanta confianza? La sonrisa de Vanessa se ensanchó. Ella estaba disfrutando cada segundo de la atención, el caos, la destrucción del momento perfecto de Emily. ¿Para qué fingir?, dijo en voz baja, pero lo bastante fuerte para las cámaras. Todos lo sabrán muy pronto. Tú me lo prometiste esta noche. La sala estalló. Los invitados murmuraban, los reporteros escribían sin descanso, los flashes iluminaban el aire. La máscara de Adrien, tan cuidadosamente construida, se resquebrajó. Forzó una sonrisa. Intentó reír como si todo fuese un chiste, pero sus ojos corrían, inquietos, hacia la escalera donde Emily debía aparecer, y entonces, como si el destino la hubiera convocado, Emily se dejó ver. Estaba en lo alto de la gran escalera, el velo caía sobre su figura, sus ojos, rojos de lágrimas invisibles bajo la luz suave. La sala entera contuvo el aliento, no porque pareciera rota, sino porque se veía radiante, poderosa, una reina que avanzaba a la batalla. Su mirada recorrió a Adrien y Vanessa, sus labios se curvaron en una sonrisa fría, desafiante. Sabía lo que había oído, y ahora todos tenían una muestra de esa verdad. El silencio fue absoluto. Emily apretó la baranda, su vientre redondeado bajo la seda brillaba como testimonio de su fuerza. Todas las cámaras se giraron hacia ella, todos los murmullos murieron. Adrien extendió la mano, desesperado por salvar el momento. Emily, mi amor, no es lo que parece. Pero los ojos de Emily se clavaron en los suyos, firmes. Frente a todo el salón, pronunció sus primeras palabras de la noche. Y no, Adrien, es exactamente lo que parece. El murmullo explotó otra vez, la orquesta cayó, el silencio cayó como un telón. Emily se apartó de la mano extendida, bajó los escalones con paso firme, el velo ondeando detrás como una bandera de desafío. Los flashes capturaban cada instante, pero cuando la multitud se desvaneció y las puertas de la suite nupcial se cerraron tras ella, el peso de todo cayó encima. Emily se desplomó contra el tocador, sus manos temblorosas se aferraban al borde.
Mientras los sollozos sacudían su pecho, su reflejo en el espejo le estremeció. No era la novia radiante que había soñado, era una figura rota, máscara corrida, ojos enrojecidos, labios temblorosos. Se arrancó el velo y lo arrojó al suelo. La tela se arrugó como el cuento de hadas en el que había creído. Apoyó las palmas en su vientre. Susurró entre lágrimas: perdóname, bebé, lo siento tanto. Una patadita, respondió, una vida recordándole que no estaba del todo sola, y sin embargo, la soledad la encadenaba, los recuerdos la golpearon. La risa de Adrien cuando le dijo por primera vez te amo, las noches en que le sostenía el cabello. Mientras vomitaba por las náuseas, las promesas de formar una familia, todo convertido en burla cruel, una actuación para mantenerla en su lugar. Mientras él perseguía a otra, sus sollozos se tornaron ira. Agarró el ramo de rosas y lo lanzó contra la alfombra. Los pétalos explotaron como sangre sobre el suelo. ¿Cómo pudiste?, susurró rota. ¿Cómo pudiste hacerme esto? A nuestro hijo. Las paredes se cerraban sobre ella. Los susurros de los invitados, los flashes, la sonrisa de Vanessa, podía oírlos reírse de ella, la ingenua novia que creyó que el amor bastaba para retener a un multimillonario. Su teléfono vibraba, docenas de mensajes, reporteros pidiendo declaraciones, amigos rogando respuestas. Emily lo apartó de un manotazo, se dejó caer en el suelo. Acurrucada junto a la cama, las lágrimas empapaban la seda del vestido. Pensó en su madre. Si estuviera viva, sabría qué decir, le diría que alzara la frente, que defendiera su dignidad, pero Emily no era su madre. Estaba cansada, asustada, y embarazada de 5 meses, solo quería desaparecer. El tiempo se volvió bruma, las risas del banquete se filtraban por las paredes, la vida seguía afuera, indiferente a su derrumbe. Por fin, se obligó a ponerse de pie, miró de nuevo el espejo. Ya no vio solo a una novia rota, vio a alguien en una encrucijada. La chica que mendigaba amor podía quedarse en el suelo, pero la mujer que llevaba un hijo dentro merecía más. Las lágrimas aún corrían, pero sus ojos se afilaron. La tormenta en su interior no había terminado. En la suite silenciosa, Emily se prometió a sí misma y a su bebé: no me verán caer otra vez. Se dejó caer en el suelo, exhausta. El vestido la envolvía como una armadura rota. Pensó que el mundo la había olvidado. Ojalá hubiera sido así. Entonces sonó 3 golpes lentos, firmes. En la puerta, Emily se tensó. Esperaba a Adrien, con sus excusas suaves, o a Vanessa. Triunfante, el picaporte giró. Ella quiso gritar: déjenme sola. La puerta se abrió, y no era Adrien, era Ethan Morgan, alto, de hombros anchos, un hombre cuya sola presencia silenciaba salones, un rival de negocios de Adrien, un fantasma de su pasado. Emily, dijo suavemente al cerrar la puerta, no tienes que esconderte. La garganta de ella se cerró. ¿Por qué estás aquí?, susurró. Ethan se acercó un paso, sus ojos buscaban los de ella. Porque no podía quedarme de brazos cruzados mientras él te destruía. No tú, no así, parpadeó, confundida. Tú sabías. Supe lo suficiente, respondió Ethan, con la mandíbula tensa, la ira brillando en su rostro. Adrien ha sido descuidado. Vanessa no fue precisamente discreta, pero esta noche hizo una pausa. Su voz baja y firme. Esta noche se pasó de la raya. Emily sintió que el aire se le cortaba. Alguien creía en ella, alguien vio la verdad. Durante horas había llevado sola el peso de la humillación, pero ahora, frente a ella, había pruebas de que no estaba loca, no era débil. ¿Pero por qué tú? ¿Por qué Ethan? Como leyendo su duda, Ethan se agachó hasta quedar a su altura. Tu madre ayudó a mi familia hace años. Cuando lo perdimos todo, nos dio una segunda oportunidad. Dijo que la bondad nunca se desperdicia. Nunca lo olvidé. Y me prometí que, si alguna vez podía devolverle algo, lo haría. El pecho de Emily se apretó. Volvieron los recuerdos de la generosidad de su madre, su voz dulce, su fuerza silenciosa. Nunca había conocido la magnitud de su bondad, pero ahora, en su noche más oscura, esa bondad había vuelto para protegerla. Ethan metió la mano en su chaqueta y sacó un delgado folder, lo dejó suavemente sobre el tocador. Dentro está todo lo que necesitas. Pruebas de la traición de Adrien, fraudes financieros, negocios secretos, fotos con Vanessa. Cree que es intocable, pero no lo es. Emily lo miró, las manos temblorosas, el corazón latiendo con mezcla de miedo y esperanza. No era solo venganza, era poder, el arma que Adrien pensó que nunca tendría. ¿Por qué me das esto?, preguntó, con voz temblorosa. Los ojos de Ethan se suavizaron. Porque mereces algo mejor, y porque él nunca debe volver a verte débil. Emily tragó saliva. Por primera vez esa noche, sus lágrimas no brotaron de la desesperación, sino de otra cosa.
determinación. Ya no era solo una novia rota, era una mujer con una elección, una mujer con pruebas capaces de destruir el imperio de Adrien. Su mano flotó sobre el folder, cuando finalmente lo tocó. Sintió el peso del destino en sus palmas. En ese instante, Emily supo que el juego había cambiado. Adrien ya no era el único con poder, se quedó inmóvil, el folder descansando sobre sus piernas como una bomba de tiempo. Horas atrás había sido una novia temblorosa, aterrada de la humillación, pidiendo silenciosamente un amor que ya no existía. Ahora, mientras hojeaba las páginas, cada línea de evidencia arrancaba los últimos restos de su inocencia: transferencias bancarias, cuentas secretas, fotos de Adrien y Vanessa en resorts privados, contratos firmados a su nombre sin su conocimiento. Todo estaba allí, feo e indiscutible. Adrien no solo había traicionado su corazón, la había usado a ella, su embarazo, incluso los contactos de su familia, como peones en su juego interminable de codicia. Los sollozos que antes la sacudían desaparecieron. En su lugar, una calma extraña recorrió su pecho, fría y aguda como acero. Se levantó del suelo y se acercó al espejo. La mujer que la miraba ya no era la misma que había colapsado horas antes. Las lágrimas se habían ido, el maquillaje corrido, sí, pero sus ojos ardían con una nueva luz. Determinación. Lentamente se quitó el vestido nupcial arruinado. La delicada encaje le parecía ahora un disfraz de niña ingenua que creía que el amor podía protegerla. Pieza por pieza, lo dejó atrás. Se puso un sencillo vestido negro de su maleta, preparado para emergencias. Esa noche se convirtió en su armadura. Emily recogió su cabello, dejando su rostro completamente visible por primera vez. Ya no quería esconderse, quería que cada cámara, cada invitado, cada boca susurrante la viera, no como la frágil prometida de Adrien, sino como la mujer que se negaba a desaparecer. Sus manos rozaron su vientre. Vamos a estar bien, susurró a su hijo, porque tu madre ya no es débil. El bebé se movió, y por primera vez Emily lo sintió no como carga, sino como fuerza. No luchaba solo por sí misma, luchaba por la vida dentro de ella, por un futuro que Adrien no merecía controlar. Una hora después, Isen regresó, se detuvo en la puerta, atónito. La novia destrozada de blanco había desaparecido. Frente a él, una mujer vestía poder silencioso. ¿Te ves?, comenzó, pero sus palabras se detuvieron. ¿Diferente?, preguntó Emily con voz firme. Cerró el folder y lo sostuvo con fuerza. Ahora tengo todo lo que necesito, solo necesito el momento adecuado. Isen asintió lentamente, con admiración brillando en sus ojos. Entonces vamos a darte ese momento. Afuera, los sonidos apagados del gala aún llegaban a través de las paredes: música, risas, el tintinear de copas de champaña. Adrien estaba abajo, disfrutando la ilusión de su victoria. No tenía idea de que la mujer que creía rota ya preparaba su caída. Emily miró una vez más su reflejo. La transformación estaba completa. La chica tímida que mendigaba amor había desaparecido. En su lugar, estaba una madre, una luchadora, una estratega. La traición que una vez amenazó con destruirla la había forjado en alguien inquebrantable. Enderezó los hombros, alzó el mentón, y caminó hacia la puerta. Cada paso era un juramento. No guardaría silencio, no se inclinaría, no permitiría que Adrien escribiera su historia, porque esa noche, frente a todos los invitados y cámaras, Emily Carter ya no era una víctima, era la tormenta. El salón de baile había recuperado su ritmo. Los invitados sorbían champán, susurrando sobre él. Escándalo que casi arruina la noche. Adrien había calmado el caos con risas forzadas y promesas vacías. Un malentendido, lo llamó, restando importancia a la audaz aparición de Vanessa como si no fuera nada. La orquesta volvió a tocar, aunque la melodía se sentía vacía, y la multitud murmuraba. Curiosa, Adrien creía haber recuperado el control. Siempre lo hacía. Su encanto, su dinero, su nombre, lo habían salvado de peores situaciones, pero cuando levantó la copa para otro brindis, las puertas del salón se abrieron. Emily entró. El salón quedó en silencio. Ya no llevaba el vestido nupcial, vestía un elegante vestido negro que ceñía su figura, el cabello recogido, el rostro libre de lágrimas. Las cámaras se giraron al instante, los flashes iluminando cada paso. Parecía otra mujer, cada paso medido, cada respiración firme. Una reina entrando a su corte. La sonrisa de Adrien flaqueó. Emily, dijo, con la voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, mi amor, ahí estás, únete a mí. Pero Emily no se movió hacia él. Caminó hacia el centro del salón. La multitud se abrió, los susurros se alzaron en oleadas. Se giró lentamente,
dejando que todas las miradas se posaran en ella. Cuando habló, su voz fue clara y penetrante. Damas y caballeros, comenzó, gracias por estar aquí esta noche, vinieron a presenciar una boda, en cambio, presenciarán la verdad. Un murmullo recorrió el salón, la mandíbula de Adrien se tensó. Emily, basta, gruñó. Con voz baja, ella lo ignoró, con manos firmes levantó el folder que Isen le había dado. Esto es lo que mi prometido ha estado haciendo a puerta cerrada. Fraude, mentiras, traición, y sí, un romance con la mujer que todos vieron antes. Se escucharon jadeos en el salón, las cámaras disparaban sin control. Vanessa palideció, su sonrisa desapareciendo mientras los reporteros avanzaban. Emily abrió el folder, sacando fotografías y documentos, los sostuvo en alto, pasándolos al periodista más cercano. Son copias, tómenlas. Compruébenlo ustedes mismos. El salón estalló en caos. Los reporteros se abalanzaron sobre los papeles, capturando fotos de contratos, registros financieros, imágenes de Adrien y Vanessa en hoteles de lujo. Los invitados murmuraban furiosos, reputaciones e inversiones desmoronándose segundo a segundo. Adrien se lanzó hacia adelante, el rostro rojo. Detengan esta locura, rugió. Estás histérica. Ella está histérica. Emily lo miró, ojos como acero. No, Adrien, no estoy histérica, estoy terminada. Sus palabras golpearon como una bofetada. El salón quedó en silencio, todas las miradas fijas en ella. Colocó una mano sobre su vientre, su voz suave pero firme. Llevé a tu hijo, creyendo que eras un hombre honorable, sacrifiqué, confié, creí, pero esta noche, recupero mi dignidad. Nunca más me controlarás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, lentamente, comenzó el aplauso, primero un invitado, luego otro, hasta que todo el salón retumbó con ovaciones. No por Adrien, por Emily. Ella levantó el mentón, dejando que el momento la envolviera. Esta ya no era la noche de Adrien, era la suya. Y mientras Adrien permanecía congelado bajo los reflectores, su imperio desmoronándose, Emily Carter sonrió, una sonrisa que prometía que la tormenta apenas comenzaba. El salón aún resonaba con aplausos cuando Emily bajó la mano de su vientre y se mantuvo erguida, dejando que el silencio regresara. Cada cámara, cada invitado, cada boca susurrante la observaba. Por primera vez esa noche, no era objeto de lástima, era el símbolo del poder. Adrien intentó hablar, su voz temblando de rabia. ¿Crees que ganaste? ¿Crees que alguien creerá esto? Señaló frenéticamente a los periodistas, con documentos en mano, y a Vanessa, que se encogía detrás de él. Te verán como eres, una mujer amargada, sin nada. La calma de Emily cortó su arrebato como una cuchilla. Nada, repitió, voz firme y resonante. Se acercó, los tacones haciendo eco sobre el mármol. Tengo todo lo que importa, mi hijo, mi dignidad y la verdad. Eso es más de lo que tú tendrás jamás. Los jadeos se escucharon de nuevo. El rostro de Adrien se volvió carmesí, pero la multitud ya no lo miraba con admiración, lo miraban con disgusto. Los inversionistas intercambiaban miradas incómodas, los políticos se apartaban. El imperio construido sobre encanto e ilusión se derrumbaba ante sus ojos. Emily respiró hondo, suavizando la voz. A cada mujer en esta sala y a cada mujer que nos vea a través de esas cámaras, quiero que me escuchen claramente. No dejen que nadie las convenza de que son débiles, no se sacrifiquen por un hombre que no las valora, y nunca, jamás, permitan que la traición las defina. Sus palabras golpearon a la multitud con el peso de la verdad. Algunas mujeres asintieron, otras secaron sus lágrimas, incluso los hombres se movieron incómodos. Confrontados por el espejo que Emily le sostenía, colocó su mano sobre el vientre otra vez, pero esta vez no con dolor, sino con orgullo. Este niño crecerá sabiendo que su madre eligió la fuerza sobre el silencio, la dignidad sobre la vergüenza, y lo criaré para que sepa que el amor no es una jaula, sino un refugio. Puede que haya entrado esta noche como novia, pero saldré como algo más fuerte, madre, sobreviviente y mujer que nunca más será rota. El aplauso regresó, más fuerte esta vez, rugiendo como un trueno. La gente se levantó, aplaudiendo, vitoreando, algunos incluso coreando su nombre. Las cámaras disparaban frenéticamente, inmortalizando su transformación. Vanessa se escabulló por la puerta lateral, su vestido carmesí como un rastro de vergüenza. Adrien permaneció inmóvil, los puños apretados, su imperio derrumbándose. Por primera vez en su vida, estaba impotente, y lo sabía. Emily se giró, encontrando a Isen al otro lado de la sala. Él le dio un pequeño asentimiento, de respeto, no de lástima.
Ella devolvió el gesto, su historia no era de romance, al menos, no todavía. Esa noche se trataba de recuperar su vida, caminó hacia la salida, cada paso firme, la cabeza erguida, los invitados se abrieron, creando un camino como en reverencia. Cuando llegó a las puertas, ya no era la novia abandonada de una boda escandalosa, ella era la mujer que convirtió la traición en fuego y la humillación en triunfo. Cuando las puertas se cerraron tras ella, la orquesta comenzó a tocar de nuevo. No era la marcha nupcial, sino una sinfonía triunfal, como si el universo mismo honrara su valentía, y con eso, Emily Carter dejó el salón de baile, no como víctima de Adrienne Blackwell, sino como símbolo para cada mujer que alguna vez fue subestimada. Al amanecer, la ciudad ya no hablaba de la boda que nunca fue, hablaba de la caída de Adrienne Blackwell. Los periódicos de la mañana no mostraban fotos brillantes de la ceremonia ni titulares sobre el matrimonio de cuento de hadas de un millonario. En cambio, gritaban escándalo, traición de Blackwell expuesta en el altar, novia embarazada avergüenza a millonario frente a la élite, fraude, affaire y desastre nupcial del año. Adrienne Blackwell. Las portadas fueron brutales. Las imágenes de Emily de pie, firme en su vestido negro, dominaban cada portada, su mano sobre el vientre. Ojos ardiendo con fuerza silenciosa, no era retratada como víctima, era celebrada como heroína. Mientras tanto, las fotos de Adrienne contaban otra historia, se le veía lanzándose hacia adelante con furia. El rostro torcido por la desesperación, la mano extendida hacia Emily, solo para ser rechazado frente al mundo. Los pies de foto lo ridiculizaban. El novio que lo perdió todo. Los presentadores de televisión repetían las imágenes una y otra vez. Los clips del discurso de Emily se difundieron en redes sociales. Sus palabras se convirtieron en hashtags. Almohadilla nunca rota, almohadilla fuerza sobre silencio, almohadilla Emily Carter. Millones vieron, millones compartieron, millones aplaudieron. De la noche a la mañana, se convirtió en un símbolo, pero para Adrienne, las consecuencias fueron más allá de la humillación. Al mediodía, las acciones de Blackwell Enterprises cayeron en picada. Los inversionistas retiraron su dinero en masa. Aterrados por las acusaciones de fraude que Emily había revelado, los contratos se cancelaron, las asociaciones se disolvieron. Políticos que antes se aferraban a Adrienne por donaciones de campaña se distanciaron, alegando ignorancia. Su teléfono, antes lleno de admiración, ahora se inundaba de mensajes de disgusto. Vanessa, su amante, desapareció en las sombras. La misma mujer que se había paseado con audacia por el salón se esfumó cuando el mundo se volvió contra ellos. Los tabloides la atraparon abordando un vuelo sola a Europa. Su vestido carmesí fue reemplazado por una sudadera con capucha y gafas de sol. Había apostado por el poder de Adrienne, y cuando se derrumbó, lo dejó arder solo. La junta directiva de Blackwell Enterprises convocó una reunión de emergencia. Durante años toleraron la arrogancia de Adrienne porque los hacía ricos. Ahora era un riesgo. En 24 horas, los rumores sobre su destitución comenzaron a circular. Al final de la semana, esos rumores serían realidad, y Emily, ella se mantuvo en silencio, rechazó entrevistas, declinó solicitudes de comentarios, evitó a los paparazzi que acampaban frente a su apartamento. El mundo quería su voz, pero ella no ofreció nada. Su silencio la hizo más poderosa. Ya había hablado donde importaba, frente a las cámaras, frente a la multitud. No había nada más que decir. Aún así, tras puertas cerradas, Emily observaba la tormenta desplegarse con tranquila determinación. No sonreía ante la caída de Adrienne, ni celebraba su ruina. Ya no estaba impulsada por la venganza, se concentraba en una sola cosa: el futuro de su hijo. Pero la ciudad tenía otros planes. Extraños le enviaban cartas de apoyo, mujeres compartían sus propias historias de traición, y los programas de televisión la elogiaban como la mujer que humilló a un millonario. Quisiera o no, Emily se había convertido en un símbolo de resiliencia. Adrienne, mientras tanto, se encerró en su penthouse, persianas bajadas, bebiendo mientras el mundo lo devoraba vivo. Repetía una y otra vez el momento de la valentía de Emily, sintiendo como su imperio se le escapaba de las manos. El hombre que alguna vez creyó ser intocable ahora era un paria, y mientras los titulares se volvían más duros y el imperio colapsaba, una verdad resonaba en cada sala de redacción y junta directiva: el reinado de Adrienne Blackwell había terminado, y fue Emily Carter quien lo puso fin. Durante semanas tras el escándalo, Emily mantuvo su mundo pequeño, pasaba las mañanas en un apartamento modesto alquilado con su nombre de soltera, lejos de los paparazzi, lejos de vecinos curiosos. Cocinaba comidas simples, leía en silencio por las mañanas,
Cada noche colocaba su mano sobre el vientre, susurrando promesas a la vida que crecía dentro de ella. Al principio, el silencio se sentía pesado. Tras años bajo la sombra de Adrien, no estaba segura de quién era sin él, pero lentamente comenzó a recordarlo. Antes de Adrien, Emily Carter era una artista, diseñadora con sueños de transformar espacios en poesía viva. Lo había abandonado al entrar en su mundo. Ahora, sin nada que perder, regresaba a la pasión que la había impulsado. Comenzó poco a poco. Una mañana sacó sus antiguos cuadernos de bocetos de una caja que había escondido años atrás. Las páginas olían a polvo y sueños olvidados, pero los dibujos aún llevaban su corazón. Recorrió las líneas con los dedos y, por primera vez en meses, sonrió. Con el ánimo de su hermana menor, Sophie, comenzó a contactar antiguos conocidos. Amigos que recordaban su talento se mostraron ansiosos por ayudarla. Pronto, empezó a diseñar bodas, galas y eventos benéficos. Irónicamente, el escándalo que la humilló se convirtió en su carta de presentación más poderosa. Los clientes susurraban: es la mujer que se enfrentó a Adrienne Blackwell. Para ellos, no era solo una diseñadora, era prueba de fortaleza. En 3 meses, Emily consiguió su primer contrato importante, rediseñando el interior de un nuevo refugio para mujeres financiado por uno de los antiguos rivales de Adrien. Se entregó al proyecto, trabajando largas noches a pesar de su vientre creciente. Eligió tonos cálidos, texturas suaves, espacios que se sintieran seguros. Cada trazo de su lápiz era un mensaje: no estás rota, estás en casa. Mientras trabajaba, el bebé dentro de ella pateaba más seguido, como impulsándola a seguir adelante. Cada movimiento le recordaba por qué luchaba tanto. Ya no construía una vida para la aprobación de Adrien, estaba construyendo un legado para su hijo. Pero reconstruirse no era solo trabajo, era también para ella misma. Emily daba largos paseos por el parque, dejando que el aire fresco de otoño llenara sus pulmones. Se inscribió en yoga prenatal, donde conoció a otras futuras madres que le recordaban que no estaba sola. Volvía a reírse, algo que pensaba que había olvidado cómo hacer. Eisen aparecía de vez en cuando, siempre respetuoso, nunca insistente. Traía café, ofrecía consejos de negocios, o simplemente escuchaba cuando el peso de todo amenazaba con aplastarla. Admiraba su fortaleza, pero más que eso, respetaba su independencia. Una tarde, mientras Emily cerraba su pequeño estudio de diseño, notó un grupo de jóvenes esperando afuera. No eran clientas, eran desconocidas. Solo queríamos darte las gracias, dijo una de ellas, con la voz temblorosa, por mostrarnos que no tenemos que permanecer en silencio. Las lágrimas le picaron los ojos, pero esta vez eran lágrimas de sanación. Se dio cuenta de que su historia ya no era solo suya, llevaba consigo las voces de innumerables mujeres que habían sufrido en silencio, y al reconstruir su vida, les daba permiso para reconstruir la suya también. Emily Carter ya no era la novia abandonada, era artista, empresaria, futura madre y sobreviviente. Y al apagar las luces de su estudio esa noche, supo que esto era solo el comienzo del imperio que construiría, no a partir de la traición, sino de la fuerza. Adrien Blackwell no era un hombre acostumbrado a perder. Durante años había dominado juntas directivas, aplastado competidores y doblado a la gente con dinero e influencia, pero tras la exposición pública de Emily, se convirtió en algo que nunca había sido: vulnerable. Su imperio se estaba derrumbando. La junta directiva lo despojó de su título de CEO, apartándolo mientras los accionistas exigían rendición de cuentas. Su nombre desapareció de las portadas de revistas que antes lo adoraban. Las invitaciones a fiestas exclusivas se secaron, incluso sus supuestos amigos dejaron de contestar sus llamadas. Durante semanas, Adrien vivió en negación. Se decía a sí mismo que el escándalo pasaría, que Emily volvería arrastrándose cuando se diera cuenta de que no podía sobrevivir sin él. Solo está jugando a ser víctima, se burló una noche, mirando su reflejo en las ventanas oscuras del penthouse. Rogará volver, pero no lo hizo. En cambio, el nombre de Emily brillaba mientras el suyo se apagaba. Los medios celebraban su transformación, su estudio de diseño prosperaba y su historia se había convertido en un faro para mujeres de todo el país. Adrien hervía de rabia al ver clips de ella cortando cintas en eventos de caridad, su mano protegiendo el vientre. Se veía feliz, se veía libre. Eso era lo que más lo enfurecía. Su libertad. La desesperación lo llevó a decisiones imprudentes. Comenzó a presentarse sin avisar en su apartamento, golpeando la puerta tarde en la noche. Emily, ábreme, gritaba. Tenemos que hablar. Su voz estaba cruda, desesperada, ya no la confianza suave que antes manejaba. Ella nunca respondió. En cambio,
El equipo de seguridad de Eisen se aseguraba de escoltarlo fuera de la propiedad cada vez. Adrien recurrió a la prensa, dando entrevistas llenas de medias verdades y falsa remordimiento. He cometido errores, dijo a un reportero, con los ojos vidriosos, pero Emily sabe que la amo, solo quiero recuperar a mi familia. El público no se dejó engañar. Sus palabras sonaban vacías, y la reacción fue aún más dura. Los titulares se burlaban de sus súplicas. Blackwell suplica, el mundo se ríe, pero el punto más bajo llegó cuando Adrien intentó usar al bebé en su contra. Presentó una petición en la corte reclamando custodia parcial, alegando que Emily no era apta para criar al niño sola. Sus abogados argumentaron que su inestabilidad emocional la hacía peligrosa. Cuando Emily leyó los documentos, sus manos temblaron de furia. Por un momento, el miedo la visitó, miedo de que él tuviera éxito, de que le arrebatara la única luz en su vida, pero luego enderezó los hombros. Adrien la había subestimado antes, cometería el mismo error nuevamente. Con el apoyo de Eisen, armó un equipo legal, no luchó con ira, luchó con hechos. Sus abogados presentaron evidencia del fraude de Adrien, su vida imprudente, su aventura que llenaba los titulares. El martillo del juez cayó rápidamente. Desestimando la petición de Adrien con prejuicio, Emily salió del juzgado ese día con la cabeza en alto. Los paparazzi gritando su nombre. Adrien la seguía, el rostro rojo de humillación. Intentó usar a su hijo como arma, y perdió. Esa noche, Emily se sentó junto a la ventana de su apartamento, la mano sobre su vientre. Susurró suavemente, no te tocará, ni ahora, ni nunca, en toda la ciudad. Adrien se servía otro vaso de whisky. Ahogándose en amargura, por primera vez en su vida, comprendió la verdad. Emily ya no estaba bajo su control, y cuanto más trataba de recuperarla, más el mundo se volcaba hacia Emily, dejándolo solo entre las ruinas de su propia creación. Durante semanas, Vanessa Leo se mantuvo fuera de la vista. Tras el escándalo de la boda, desapareció de la opinión pública, evitando las cámaras y titulares venenosos. Se decía que era temporal, que Adrien limpiaría el desastre como siempre, y entonces ella podría volver a su vida cuando el polvo se asentara. Pero esta vez, Adrien no era el titán intocable que ella había amado. Se hundía rápido, y Vanessa no tenía intención de caer con él. Siempre había sido ambiciosa. Por eso captó la atención de Adrien en primer lugar. Su hambre de poder igualaba su arrogancia, pero mientras Adrien creía que ella lo amaba, Vanessa jugaba su propio juego. No quería ser su amante para siempre. Quería influencia, riqueza y su propio asiento en la mesa. Cuando el imperio de Adrien se derrumbó, vio la oportunidad de cambiar la lealtad por supervivencia. Una noche, Vanessa entró en un restaurante privado en el centro. Esperándole estaba un hombre al que una vez había despreciado, un inversionista humillado por Adrien años atrás en un trato. ¿Querías pruebas de la corrupción de Adrien?, preguntó, deslizando un elegante pendrive sobre la mesa. Todo lo que necesitas está aquí. El hombre levantó una ceja. ¿Y por qué lo traicionas ahora? Vanessa se recostó, sorbiendo su vino con una sonrisa. Porque el rey está cayendo, y no planeo caer con él. El inversionista se rió. Chica astuta. Pero sabes que una vez que esto se haga público, tú también estarás acabada. La sonrisa de Vanessa se debilitó apenas. Pensaba que podía engañar a todos, pero no había calculado cuánto la odiaba ya el mundo. Para el público, no era víctima, era cómplice voluntaria. La mujer escarlata que entró en la boda de un millonario con rojo, desafiando al mundo a mirar. Cuando el archivo que filtró llegó a los medios, la reacción fue inmediata. Adrien fue destruido aún más, sí, pero el nombre de Vanessa también quedó arrastrado por el lodo junto al suyo. La amante de Blackwell vuelve a atacar. Vanessa Leo, de la ambición a la infamia. Nadie confía en una traidora. Intentó darle la vuelta a la situación, dando entrevistas donde se pintaba a sí misma como otra víctima del juego de Adrien. Me manipularon, dijo con lágrimas en la televisión en vivo. Creía que me amaba, pero las lágrimas de cocodrilo no convencieron a nadie. La gente recordaba su sonrisa arrogante en el salón de baile, la forma en que se aferraba al brazo de Adrien frente a la novia embarazada. Ninguna actuación podía borrar esa imagen. Incluso su carrera en eventos corporativos se evaporó de la noche a la mañana. Clientes cancelaron contratos. Antiguos colegas se negaron a responder sus llamadas. Había apostado todo al poder de Adrien, y ahora no tenía nada. Cuando Adrien descubrió que Vanessa lo había traicionado, su furia fue volcánica. Irrumpió en su apartamento exigiendo explicaciones, solo para encontrarlo vacío. Ella había huido de la ciudad días antes,
dejándolo asfixiarse entre el humo de su imperio arruinado. Pero la escapatoria de Vanessa no la salvó. Los paparazzi la rastrearon hasta Los Ángeles, donde fue captada trabajando en una firma de relaciones públicas de bajo nivel, despojada del glamour que antes exhibía. La mujer que soñaba con ser reina se redujo a la anonimidad, su nombre se volvió sinónimo de traición. Emily leyó los titulares una mañana y sintió una calma extraña. No celebró la caída de Vanessa. No lo necesitaba, la vida tenía su manera de exponer la verdad. Vanessa pensó que podía construir un futuro sobre mentiras y ambición, pero al final, era solo otra víctima de la destrucción de Adrien, y mientras Vanessa se desvanecía en la oscuridad, el mundo volvió su mirada hacia Emily, la mujer que se levantó mientras ellos caían. En las semanas que siguieron a la desaparición de Vanessa, el nombre de Emily no desapareció de los titulares. Creció con fuerza, pero a diferencia de Adrien y Vanessa, su historia ya no era de escándalo, era de supervivencia, valentía y transformación. Al principio, rechazó el protagonismo, rechazó entrevistas televisivas. Ignoró ofertas de libros y evitó a los presentadores de programas nocturnos que suplicaban escuchar su versión. Quería vivir tranquila, enfocarse en su embarazo y su estudio de diseño. Pero el silencio no pudo protegerla del oleaje de atención de todo el país. Mujeres le escribían. Cartas manuscritas llegaban en montones, emails inundaban su bandeja de entrada, mensajes se multiplicaban en redes sociales. Algunas eran esposas que habían soportado la traición, otras, hijas que habían visto a sus madres sufrir en silencio. Me diste el valor para irme, gracias a ti, finalmente hablé, me mostraste que no estoy sola. Emily comprendió algo importante. Su dolor le había dado una voz, y esa voz ahora también era de ellas. Decidió usarla. Comenzó con un único discurso en un refugio de mujeres donde había estado haciendo voluntariado silencioso, de pie ante un pequeño grupo de mujeres que cargaban sus propias cicatrices. Emily habló desde el corazón. No podemos controlar cómo otros nos traicionan, dijo, con voz firme, pero sí podemos controlar cómo nos levantamos de ello. La fuerza no significa que nunca nos rompamos, significa que nos negamos a permanecer rotas. El video se volvió viral en horas, millones lo vieron, millones compartieron, millones lloraron, los medios lo recogieron. Llamándola a la voz de la resiliencia, las invitaciones comenzaron a llegar, conferencias, eventos benéficos, cumbres de empoderamiento. Emily, la novia que una vez fue silenciada, se convirtió en un faro de fortaleza. Su estudio de diseño creció junto a su influencia. Los clientes la buscaban no solo por su creatividad, sino por lo que representaba. Comenzó a especializarse en eventos con significado, recaudaciones para refugios, galas para educación, celebraciones que devolvían algo a la comunidad. Cada evento reflejaba su camino. Belleza nacida del dolor, fuerza esculpida en la pérdida. Pero lo que más la sorprendió fue lo natural que se sentía. Durante años, Adrien le había dicho que era demasiado blanda, demasiado emocional, demasiado ingenua. Ahora, esas mismas cualidades eran su poder. Su vulnerabilidad hacía que la gente confiara en ella, su autenticidad los atraía. No buscaba ser perfecta, demostraba que la imperfección aún podía brillar. Su hermana Sophie la miraba con asombro. Estás convirtiéndote en algo más que una diseñadora, estás convirtiéndote en una líder. Emily sonrió suavemente, la mano descansando sobre su vientre. Solo estoy convirtiéndome en quien siempre debí ser. Los medios la apodaron la novia inquebrantable. No era un título que pidiera, pero lo aceptó no por ella, sino por las mujeres que veían su propia historia reflejada en la suya. Una tarde, mientras preparaba notas para un discurso principal en una conferencia de liderazgo femenino, Isen apareció en su estudio. ¿Te das cuenta?, dijo. Medio en broma, medio admiración, te has vuelto más poderosa que Adrien alguna vez fue, y lo lograste sin mentir, sin pisar a nadie. Lo lograste solo siendo tú. Emily levantó la vista de sus notas, con los ojos claros. Esa es la diferencia. No, él construyó un imperio sobre el miedo, yo estoy construyendo el mío sobre la esperanza. Y mientras los aplausos de millones crecían semana tras semana, Emily Carter asumió plenamente su nuevo rol, no solo como sobreviviente, sino como símbolo de empoderamiento para un mundo que necesitaba desesperadamente su voz. Adrienne Blackwell había vivido una vez en las nubes, por encima del mundo, en balcones de rascacielos, bebiendo champaña que valía más que el salario anual de la mayoría. Ahora vivía en las sombras. El penthouse que antes vibraba con fiestas y brillantes invitados estaba silencioso, con pisos de mármol llenos de botellas vacías y cuentas sin abrir. El hombre que antes dominaba juntas directivas pasaba las mañanas mirándola
televisión, viendo una y otra vez su propia caída en los noticieros que nunca se cansaban de repetir su humillación. Blackwell Enterprises lo había cortado por completo, la Junta lo expulsó, congeló sus cuentas mientras los investigadores descubrían capas de fraude y manipulación, sus activos fueron incautados, sus propiedades embargadas, las demandas se acumulaban más rápido que sus cuentas de bar, sus supuestos amigos desaparecieron primero, los mismos hombres que antes lo aplaudían en el campo de golf ahora ignoraban sus llamadas, las mujeres que antes se aferraban a su brazo bloquearon su número, incluso Vanessa, la amante a quien alguna vez le había prometido el mundo, lo traicionó y desapareció. Adrien se quedó con nada más que el eco de su propia arrogancia. Al principio, luchó, irrumpía en reuniones de junta sin invitación, exigiendo recuperar su puesto, la seguridad lo escoltaba afuera, amenazaba a los inversionistas, pero se reían en su cara. Intentó manipular a la prensa con lágrimas de cocodrilo, pero cada palabra solo avivaba el fuego del ridículo, semanas que se convirtieron en meses. Y su lucha se agotó, su cabello creció despeinado, sus trajes perfectos fueron reemplazados por camisas arrugadas, la sonrisa confiada que lo había definido desapareció, dejando solo amargura. Pero el golpe más duro llegó cuando los tribunales rechazaron oficialmente su petición de custodia. Esperaba usar al hijo de Emily como palanca para aferrarse a algún resto de control. En cambio, la decisión del juez lo pintó como incapaz, un peligro para la misma familia que alguna vez pretendió proteger. La noticia se difundió al instante. Blackwell declarado padre no apto, la corte elige a Emily. La humillación fue insoportable. Una noche, Adrien deambulaba por las calles de Manhattan, borracho y desaliñado. La gente lo reconocía, pero en lugar de admiración, sus ojos mostraban desprecio. Un hombre que antes era envidiado ahora era objeto de burla y desprecio. Escuchaba susurros: ese es realmente Adrien Blackwell. Difícil de creer que sea el millonario, bien merecido. Esas palabras dolían más que cualquier demanda. Regresó a su penthouse, hundiéndose en la silla de cuero que alguna vez simbolizó su poder. Durante horas permaneció allí, mirando el horizonte que antes le pertenecía, ahora era de otros. Competidores se habían llevado sus contratos, rivales reclamaban su influencia, y Emily estaba en el centro de todo, brillando más de lo que él jamás lo había hecho. Adrien apretó los puños, la furia ardiendo en sus venas. Ella hizo esto, murmuró, con la voz cargada, me arruinó, pero incluso mientras lo decía, una verdad más oscura le hizo un guiño. Emily no lo había arruinado, él se había arruinado a sí mismo, su codicia, su arrogancia, sus mentiras. Esas eran las verdaderas armas que lo destruyeron. Por primera vez en años, Adrien sintió algo desconocido, arrepentimiento, no solo por perder a Emily, ni solo por perder el poder, sino por darse cuenta demasiado tarde de que había cambiado el amor por la ambición y había terminado con nada. El que alguna vez fue un poderoso millonario ahora era un fantasma, vagando por las ruinas de su propio imperio, y mientras la estrella de Emily continuaba ascendiendo, Adrien Blackwell enfrentaba la verdad que más le aterraba. Ya no era temido, ni admirado, ni relevante, no era nada. A medida que el invierno se fundía en primavera, el mundo de Emily cambiaba una vez más. Su vientre había crecido redondo y lleno, un recordatorio constante de que cada paso que daba, cada decisión que tomaba, ya no era solo para ella. El niño dentro de ella pateaba con fuerza, como impaciente por conocer el mundo. Cada movimiento era una promesa de nuevos comienzos. Sus días se llenaban de agotamiento y esperanza. Las mañanas comenzaban con la suave luz del sol entrando por las ventanas de su apartamento, donde se sentaba tranquilamente con una taza de té, escribiendo sus pensamientos para su hijo por nacer. Un día escribió: leerás estas palabras y sabrás que fuiste la razón por la que me mantuve erguida cuando el mundo quería que cayera. En su estudio de diseño, los negocios prosperaban más que nunca. Los clientes hacían fila no solo por su creatividad, sino por su historia. Emily vertía su alma en cada proyecto, diseñando con temas de resiliencia y renacimiento. El refugio de mujeres que había decorado meses atrás se convirtió en un símbolo de esperanza, y pronto la invitaron a diseñar espacios para otras organizaciones benéficas en todo el país. Pero no solo crecía su carrera, su influencia como voz para las mujeres se multiplicaba. La invitaban a hablar en universidades, centros comunitarios y conferencias. Cada vez que estaba frente a una audiencia, colocaba su mano sobre su vientre y hablaba no solo como diseñadora o sobreviviente, sino como madre. La fuerza, les decía, no se mide por lo que soportamos solas, se mide por el amor que llevamos adelante.
Incluso cuando el mundo intenta arrebatárnoslo, su hermana menor, Sophie, se convirtió en su compañera más cercana, acompañándola a citas médicas, ayudando a preparar la habitación del bebé, pintando suaves estrellas y nubes en las paredes. Este bebé crecerá rodeado de amor, dijo Sofía una noche mientras ordenaban la ropa diminuta en los cajones. Emily sonrió, con lágrimas cálidas en los ojos, por primera vez en mucho tiempo. El futuro no la asustaba, Isen continuaba presente en los bordes de su vida, constante y confiable, ofrecía ayuda sin expectativas, protección sin control, aunque no lo expresaban, crecía un vínculo silencioso entre ellos. Cuando Emily dudaba de sí misma, Isen le recordaba: ya hiciste lo más difícil. Sobreviviste, ahora te toca vivir. Aún así, en sus momentos de quietud, el miedo se colaba. ¿Sería suficiente para su hijo? ¿Podría realmente criarlo sin que la sombra de la traición de Adrien los persiguiera? Ella combatía esos pensamientos preparándose, asistía a clases de crianza, se rodeaba de mujeres solidarias y se apoyaba en su comunidad creciente. La noche antes del baby shower, Emily se sentó sola en la habitación del bebé. La cuna estaba lista, las estanterías llenas de cuentos, las paredes pintadas de suaves azules y blancos. Pasó los dedos por el borde de la cuna, susurrando: nunca conocerás las mentiras, solo la verdad, nunca verás debilidad, solo amor. Las lágrimas caían, pero no de tristeza, eran de liberación. Durante años había llevado dolor y silencio, ahora llevaba vida, amor y legado. Y mientras colocaba la mano sobre su corazón y su vientre, Emily Carter supo que el imperio que estaba construyendo no estaba hecho de dinero ni de poder, estaba hecha de amor, y ninguna traición podría arrebatárselo jamás. Semanas después del nacimiento, Emily se encontró transformada de maneras que nunca había imaginado. La maternidad convirtió sus noches en horas sin dormir, sus días en suaves ritmos de alimentación, arrullo y susurros de nanas. Sin embargo, con cada llanto, con cada pequeño agarre de los dedos de su bebé, sentía que su corazón sanaba. El bebé se convirtió en su ancla, las sombras de la traición ya no la perseguían de la misma manera. Cada vez que miraba a los ojos de su hijo, no veía las mentiras de Adrien Blackwell, sino la verdad de su propia fortaleza. Eres mi segunda oportunidad, susurraba en noches tranquilas, meciendo al pequeño contra su pecho. Su sanación trascendió el hogar, las invitaciones llegaban una tras otra, pero esta vez elegía con cuidado. Emily aceptó una entrevista nacional, no por el chisme, sino por el mensaje. Sentada con un sencillo vestido azul, con su bebé dormido en la cuna junto a ella, enfrentó las cámaras. No sobreviví porque sea extraordinaria, dijo con suavidad, sobrevivo porque elegí no quedarme en silencio. El dolor nos rompe, sí, pero también nos moldea. A veces, la mejor venganza no es la ira, sino vivir con dignidad y paz. El público permaneció en silencio, y luego estalló en aplausos. Clips de sus palabras se difundieron como un incendio, llegando a millones que encontraron fuerza en su historia. Las redes sociales convirtieron su discurso en un grito de batalla. Mujeres compartían sus propias historias de supervivencia bajo el hashtag almohadilla Sanando con Emily. En su estudio de diseño, Emily continuó entrelazando su dolor en arte. Cada evento que creaba llevaba simbolismo, renacimiento, luz tras la oscuridad, fuerza a través de la comunidad. Los clientes la respetaban no solo por su talento, sino por su autenticidad. Ya no diseñaba espacios, creaba santuarios de esperanza. Su hermana Sofía a menudo le recordaba hasta dónde había llegado. ¿Te das cuenta?, dijo una noche mientras mecía al bebé, la gente te ve como algo más que una sobreviviente, te ven como prueba de que los pedazos rotos pueden reconstruirse en algo más fuerte. Emily sonrió, con los ojos húmedos. No quiero que me recuerden por el dolor, quiero que me recuerden por cómo me levanté de él. Incluso Isen, quien la había apoyado silenciosamente todo este tiempo, notó el cambio. Has cerrado las heridas, le dijo una noche, tras una gala benéfica, y en lugar de cicatrices, has hecho arte. Emily no respondió de inmediato, miró a su bebé dormido en el cochecito junto a ellos, luego volvió la vista hacia Isen. No sané sola, tuve ayuda, la memoria de mi madre, el amor de mi hermana y tu fe en mí, eso fue lo que me sostuvo. Su sanación no fue solo personal, fue pública. Al abrazar su historia, la transformó de herida en arma, de humillación en empoderamiento. La traición de Adrien ya no la definía, su resiliencia sí. Aquella noche, mientras se apoyaba en el balcón con su bebé en brazos, y las luces de la ciudad parpadeaban abajo, Emily sintió paz, respiró profundo,
el aire fresco. Rozando su piel, el latido de su hijo firme contra su pecho, por primera vez desde la traición, no estaba sobreviviendo, estaba viviendo, y en esa simple verdad, Emily Carter encontró finalmente su libertad. El fin de Adrienne Blackwell no llegó con explosiones ni fuegos artificiales, llegó silencioso, como una llama sofocada por su propio humo, meses después del ascenso de Emily. Adrienne era un fantasma en la ciudad que una vez gobernó. Su penthouse fue vendido para pagar deudas, sus autos embargados, su nombre vetado de los círculos que antes dominaba. El que alguna vez fue el millonario dorado ahora era una advertencia susurrada en las mesas de cena. ¿Oíste lo que le pasó a Adrienne Blackwell? Traicionó a su prometida embarazada y lo perdió todo. Deambulaba por bares por la noche, sombra del hombre que alguna vez comandó imperios. La gente lo reconocía, pero no con envidia, sino con lástima. Su caída era completa y, lo peor, ya a nadie le importaba. Mientras tanto, Emily avanzaba hacia una vida más brillante de lo que jamás soñó. Su bebé prosperaba, creciendo cada día más fuerte, y sus risas llenaban su hogar de luz. Su estudio de diseño se expandió en una agencia completa, empleando a mujeres que, como ella, alguna vez habían sido subestimadas. No solo creó eventos, sino oportunidades, transformando dolor en posibilidades para otros. Su influencia se extendió más allá de su trabajo. Fundó una organización sin fines de lucro para mujeres reconstruyendo sus vidas tras traiciones o abusos, ofreciendo asesoramiento, vivienda y capacitación laboral. El lema de la fundación, nunca rota, resonaba con las palabras que ella misma se había susurrado en la noche más oscura. Una noche, Emily asistió a la inauguración de un nuevo refugio financiado por su fundación. Los reporteros la rodeaban, tomando fotos de su sencillo pero elegante vestido, con su bebé en brazos. Emily, ¿alguna vez te arrepientes de lo que pasó con Adrienne?, preguntó un periodista. Ella sonrió suavemente, con los ojos serenos. ¿Arrepentirme? No, sin esa traición, no estaría aquí, sin ese dolor, no habría construido esta fuerza. No me arrepiento de lo que hizo, solo lamento haber creído tanto tiempo que no era suficiente. El público quedó en silencio, conmovido por sus palabras. Luego estalló un aplauso, fuerte y genuino, reflejando la admiración de un mundo que ahora veía a Emily no como víctima, sino como símbolo. En la ciudad, Adrienne veía la entrevista desde un hotel ruin, la televisión parpadeaba, el rostro de Emily brillando de orgullo, su bebé acurrucado en su pecho. Lanzó el control remoto contra la pantalla, rompiendo el vidrio, pero la imagen permaneció en su mente. La había perdido para siempre, no solo como mujer, sino como la vida que pudo haber compartido. Solo, se sirvió otra copa. Ese fue su legado, vasos vacíos, puentes quemados y un hombre convertido en polvo. El futuro de Emily se disparaba mientras el de él se desvanecía en la nada. De vuelta en el refugio, Emily sostuvo a su bebé mientras la noche llegaba a su fin. Miró a la multitud. Sobrevivientes, seguidores, mujeres que ahora creían en sí mismas porque ella se atrevió a levantarse. Susurró a su hijo: este es nuestro mundo ahora, no construido sobre mentiras, ni sobre traición, sino sobre verdad, dignidad y amor. La música creció, las risas llenaron el salón, y Emily sintió algo que no experimentaba desde hacía años: paz completa. La historia de Adrienne Blackwell había terminado en cenizas, pero la de Emily Carter apenas comenzaba, y era más brillante, más fuerte y más hermosa que cualquier cuento de hadas en el que alguna vez creyó.